Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros David Pereira, que bien, pues él es un especialista en la parte de ciberseguridad. De igual manera es CEO y fundador de la empresa SecPro y pues tiene alguna experiencia también en la parte de docencia como trainer profesional y conferencista. De igual manera cuenta con algunas certificaciones de ciberseguridad y está mi compañero también de Bucsec, del grupo Élite de la UIEC. Y pues bien, David, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, mil gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Bien, pues la primera obligada, ahora sí que esta hasta parece que la tenemos de tarea, pero es desde hace cuántos ayeres inició tu interés por la informática y posteriormente por qué dedicarte a la ciberseguridad. Mira, hace 27 años, hace 27 años comencé en este tema. Me pareció muy interesante, fíjate, yo comencé administrando una red pequeñita, como jefe de sistemas en una compañía. Ellos tenían una red Nobel, imagínate, creo que era una 2 punto algo, que no requería servidor dedicado. No voy a profundizar aquí porque si no la gente se va a aburrir, pero eran épocas donde las redes eran con cable coaxial, ¿no? Y era muy interesante para mí el conectar los equipos y ver cómo funcionaban entre ellos, etcétera. Luego ya cuando el Internet comenzó a generalizarse, que ya era usaba el protocolo PPP, el Point-to-Point Protocol, pues comencé a aprovechar todas las ventajas que teníamos en ese momento de las conexiones. Nunca tuve que pagar el Internet, no voy a explicar el por qué, pero fue muy chévere el poder entender un poco cómo funcionaba toda esta serie de protocolos y desafortunadamente o afortunadamente encontrar la poca preocupación que tenían las empresas y las personas en esas épocas, te estoy hablando de hace más de 20 años, acerca de la seguridad. Entonces uno llegaba a hablarles de seguridad, de firewalls, etcétera, y te miraban como diciendo, yo no necesito esto, yo para qué. Y una de mis pasiones era demostrarles por qué sí se necesitaba. Entonces me encaminé por la parte demostrativa de decirte, mira, si lo necesitas porque alguien te puede robar la información de esta manera, te pueden atacar de esta otra, pueden atacar una contraseña de esta forma, y mira, no se demora mucho, no se necesita un conocimiento demasiado profundo, las herramientas están al alcance de cualquier persona. Entonces, cada vez me fue gustando más. Si tú me preguntas cuál es mi virtud, digamos, por de alguna forma decirlo, como capacitador o como instructor, es tratar de poner los conceptos complejos de una forma muy fácil de entender. Eso es lo que yo trato de hacer y lo hago fácil. Básicamente yo explico las cosas como me hubiera gustado que me las explicaran a mí. Y ya. Entonces, sí, fíjate, ha sido un camino largo y capacitar es de lo que más me gusta, es una de mis pasiones. Y bien, no, pues como te lo mencioné antes de iniciar con la grabación, es todo un honor tenerte por acá, David, Mil gracias. porque en verdad te admiro mucho y me encantan mucho los videos que subes a YouTube. Soy un seguidor tuyo. Muchas Y gracias, muy pues, amable. y pues igual manera de toda tu comunidad. Y de hecho, algo que miré en Twitter fue que una persona dijo sobre que se iba a terminar, ¿no? Sobre estos ataques de ingeniería social, etcétera. Pero lo que yo mencioné es que eso jamás se va a terminar porque Jamás. la creatividad, ahora sí que las mañas o la manera en la que ciertas personas pueden llegar a desarrollar un ataque de phishing, una ingeniería social muy sofisticada, pues ahora sí que no tiene límites, ¿no? La creatividad. Y, Totalmente de acuerdo. y es uno de los ataques que son más ejecutados, ¿no? Que más han vulnerado y todos esos sistemas y demás, que es más utilizado, pues, por así decirlo. Pero Totalmente. en tu experiencia, ¿cómo es que se llevan a cabo estos ataques, pero ya de una manera más profesional? ¿Y cómo es que se detectan? Me encanta esa pregunta. Mira, primero, concordar contigo, los ataques de ingeniería social jamás van a terminar. Al contrario, van a incrementarse y van a mejorar. Precisamente hace 15, 20 días estuve en Colombia dictando una conferencia relacionada con la parte de inteligencia artificial mal utilizada por los cibercriminales. Entonces, dentro de la conferencia explico una serie de herramientas y muestro una serie de herramientas que los cibercriminales están utilizando para mejorar sus tácticas, técnicas y procedimientos para que las personas caigan más fácilmente. Entonces, imagínate donde ya no importa tu idioma,
Si no sabes hablar bien una lengua, pues ChatGPT se encarga de ayudarte y darte un texto perfecto, bien redactado, profesional, incluso con el estilo de quien tú quieras, ¿no? Entonces yo le digo, mira, utiliza el estilo de Buxeg o de Héctor de sus videos, puedo alimentarlo con los videos que ustedes tienen en YouTube y toma sus palabras clave, un poco de sus modismos, un poco de tu estilo y te creo el script, ¿no? El guión completo del correo que voy a enviar o de la llamada telefónica que voy a hacer o clonar la voz. Entonces yo tomo los videos de una persona o mensajes de voz de una persona y clono su voz y puedo incluso en tiempo real hacer o hablar como esa persona. Entonces mira, la ingeniería social jamás va a terminar. Al contrario, va a potencializarse y por eso es tan importante la labor que personas como ustedes, como yo, tratamos de hacer de divulgar el conocimiento, porque al final somos divulgadores de un conocimiento que algunos consideran muy esotérico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llevarlo a un nivel muy sencillo, muy aterrizado. Me gusta lo que ustedes hacen, de hecho, estuve viéndolo. La explicación simple y la parte demostrativa es maravillosa. Entonces, eh, fíjate que para un ciberdelincuente es mucho más fácil y más económico atacar a una persona que atacar un firewall o una nube protegida, ¿no? Casi que la mayoría de ataques efectivos a día de hoy normalmente se dan contra las personas. Por eso siempre decimos que las personas son la primera línea de defensa de las organizaciones y de sus familias. ¿Por qué? Porque para un ciberdelincuente con un conocimiento muy bajo digamos mediano, no es fácil violar la seguridad de un firewall. No es sencillo. Pasar a través de un IPS, un IDS, pasar a través de un Web Application Firewall, pasar a través de una red de protección como Akamai, Cloudflare, etcétera. No, eso no es tan simple. Pero sí es mucho más barato pagar por una nube, poner un servidor de correo allí y pues enviar correo electrónico falso o pagar por los servicios de correo electrónico falso que hay montones en internet donde tú simplemente decides de quién es el correo electrónico, a quién se lo voy a enviar, puedes crear un formato muy bonito HTML, ni siquiera necesitas tampoco mucho conocimiento porque hay herramientas que precisamente, por ejemplo, desde el backtrack en adelante y bueno, en Kali como el Social Engineering Toolkit, que se encarga de clonar la página. ¿Verdad? Suites de phishing, que no voy a dar el nombre aquí porque no sabemos quién lo va a ver, pero ustedes las conocen. Suites que son herramientas maravillosas que te permiten hacer campañas controladas de phishing, que las usamos en nuestro mundo día a día tecnológico, pero los delincuentes también. Entonces, mira, esto solo tiende a crecer. La verdad considero que la persona, no lo leí, yo también lo hubiera opinado, la persona que dice que los ataques de ingeniería social se van a acabar, pienso que está equivocada, desafortunadamente y más bien van a ser potenciados con todo el auge y boom de la inteligencia artificial. Bien, pues sin duda, como lo mencionó mi compañero, pues me reitero al honor de tenerte también por aquí. Gracias. Has colaborado con distintas agencias de inteligencia, no voy a mencionarlas todas porque no acabo, ahí me disculpas por favor, y No te también has preocupes. trabajado con algunas otras agencias policiales. Esto Sí. lo menciono porque mucho de nuestro público, incluso gente que se acerca a la organización, nos pues siguen. Algunos sí con la maldad de querer hackear a la exnovia y andar Sí, ahí lo sé. espiando los WhatsApp, pero algunos otros que sí lo hacen de un enfoque más académico, más profesional, siempre tienen mucho la inquietud de, ¿y luego qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Nadie me va a dar trabajo? O de seguro esas agencias ya están hasta el tope, ya reclutaron a los mejores cerebritos de este universo y ya no necesitan más personas. Que les expliques un poquito a las personas cómo es el ambiente laboral, que si hay oportunidades. Obviamente tampoco vamos a pasar a que eso es una bolsa de trabajo, ya nos están No, no. dejando miles de mails, pero ¿cómo sería o cómo les dirías a las personas que ellos pueden encaminar su carrera a pues trabajar en una agencia de inteligencia o una agencia policial? Qué pregunta tan bonita. Fíjate, es interesante lo que me estás planteando. No, semanalmente, de hecho, me llegan ofertas de empleo, por ejemplo, del FBI. El FBI está reclutando en este momento y lo que piden básicamente, pues obviamente no todos cumplimos, pero que seas ciudadano americano, que tengas menos de 38 años, creo que está entre los 28 y los 38, y algo de experiencia en ciber. ¿Por qué? Porque normalmente la ciberseguridad se puede aprender, como cualquier cosa, y se puede aprender con la práctica.
El hecho, desafortunadamente, hay gente que no concuerda y gente que sí concuerda, y lo que voy a decir para algunos es polémico. De hecho, estaba hablando con el decano de una facultad de ingeniería hace unos días y estaba un poco molesto porque mucha gente dice que para trabajar en ciberseguridad no se necesita ni siquiera un título académico. A algunos les gusta, a algunos no, pero voy a decir la verdad, realmente no, no se necesita. Les cuento, ya no está con nosotros en la compañía, sí está en este plano terrenal, por fortuna, pero le tengo mucho cariño. Pero uno de mis mejores pentesters era abogado, abogado, no tenía nada que ver con tecnología. Cuando lo contratamos en la compañía, él me dijo, y fue muy, muy honesto, me dijo, mira, yo tengo mucha experiencia en Capture the Flag, tengo mucha experiencia en TryHackMe, en HackTheBox, en todos estos retos que hay en Internet, que hay muchísimos muy buenos. Tengo mucha experiencia, soy muy bueno allí. De experiencia de la vida real, no tengo mucha. Pero le hicimos una prueba técnica y el hombre excelente, y te digo, duró más o menos 2 años con nosotros y un pentester impresionante. Cuando llegó a nosotros no tenía ningún tipo de certificación. En el mundo de la ciberseguridad, ustedes lo saben bien, una de las cosas que son más valiosas son las certificaciones, a veces ni siquiera el título académico. En ningún caso estoy diciendo con esto que uno no lo deba tener. Es algo genial porque un título académico te da una estructura, te ayuda a nivel mental, sobre todo, por ejemplo, si vas a hacer pruebas en un sitio web o similar, el entender cómo funciona un algoritmo, el entender el orden para hacer las cosas, toda la matemática que ves que te ayuda en un momento determinado para generar lógica es invaluable. No obstante, no es indispensable. Entonces, en nuestro mundo de ciberseguridad las certificaciones son muy valiosas. Cuando él llegó a nuestra compañía, él no tenía ninguna certificación. Luego se certificó SCP, se certificó EMAP, bueno, varias certificaciones. Entonces, aparte de esas certificaciones, el conocimiento que fue adquiriendo y la práctica que fue adquiriendo y sus destrezas fueron creciendo de una manera exponencial, generando pues la calidad de profesional que es hoy en día como pentester. Eso sí, en el mundo de la ciberseguridad requiere sacrificio. Desafortunado o afortunadamente, para algunos de nosotros no hay problema. Si de pronto, por ejemplo, estás o tienes que estar disponible 12, 16, 18 horas del día para estudiar, para ver una nueva técnica, para entender una nueva técnica, para entender una nueva herramienta, para que algo te funcione, para que puedas hacer una prueba de concepto de un nuevo exploit y no te sale y tienes que volver a probar o se te daña la máquina. Mira, ¿cuántas veces no se nos han dañado las máquinas virtuales o no, o nos ha fallado mil cosas o estás simplemente, miren, les cuento una vez, teníamos que proteger unas elecciones en un país y no nos subía un script que teníamos que correr para hacer una lectura. Y miren, duramos entre otro ingeniero y yo, duramos como 4 horas y no veíamos el problema. Y es que básicamente nos faltaba un guión en un pedacito de un script de, bueno, eran como 2000 líneas y no veíamos el error. Y le pasamos encima 1000 veces y no lo veíamos. Y duramos 4 horas perdidas allí. Entonces, eso es muy normal en nuestro mundo. El estudiar permanentemente. Yo le cuento a la gente que yo estudio todos los días por lo menos 2 horas. Me levanto muy temprano, aprovecho y leo, miro Twitter, miro noticias, miro nuevas herramientas, tácticas, bueno, ataques, me pongo a estudiar y luego ya sí arranco mi día normal. Y en el transcurso del día, si puedo, aprendo algo nuevo. Entonces, si eres una persona con un hambre o un apetito de conocimiento insaciable, con un espíritu de sacrificio, eh, y con un interés real por la ciberseguridad y no por la recompensa inmediata, porque la ciberseguridad es un mundo precioso, es un mundo maravilloso, pero no es de recompensas inmediatas, ¿verdad? Y tampoco es un deporte de espectadores. La ciberseguridad es un deporte de la gente que quiere hacer, del que practica, del que hace. Si eres ese tipo de personas, la ciberseguridad te va a abrir sus brazos. Y todo el mundo, mira que es muy bonito que la comunidad en ciberseguridad es muy amplia, sobre todo si llegas sin egos, ¿no? Si llegas sin prepotencias, porque aquí en nuestro mundo siempre va a haber alguien que sabe más que tú y siempre va a haber alguien que sabe menos que tú. Y adicionalmente, si sabes mucho de un campo, es imposible que sepas mucho de todos. Entonces, de pronto tú eres un experto en redes, pero en el momento que tengas que enfrentarte a un entorno SCADA o un PLC, etcétera, o hacer ingeniería inversa de un circuito, eso no es lo tuyo, no tienes idea. O no sabes hacer ensamblado un malware y no eres bueno en assembler. Entonces, la ciberseguridad es un mundo gigantesco, es muy amplio, que te va a enamorar, definitivamente, pero requiere un nivel de sacrificio y nunca terminas de aprender. Para mí eso es maravilloso, pero para algunas personas no tanto.
Sí, sin duda, porque es algo que definitivamente uno tiene que ir estudiando todos los días y actualizándose, ¿no? En todo Así es. esto. Y como lo dijo Chema la vez que lo tuvimos aquí en el podcast de La Jaula, Ujú, dice, yo me encuentro en mi trabajo todos los días a gente más inteligente que yo. O claro, sea, lo que dices ahí de que pues hay gente más inteligente que uno, gente que tiene más experiencia que siempre. uno, siempre la va a ver. Sí. Y y bien, ya que nos hablaste un poco sobre esta experiencia que tuvieron de que nada más le faltaba una pequeña cosa a ese código, a ese código y perdieron 4 horas, ¿no? De estar ahí buscando, etcétera. Pero ¿cuál ha sido como el obstáculo más difícil que se te ha presentado durante tu trayectoria profesional? Caramba, qué buena pregunta. Mira, yo veo los obstáculos más bien como retos, no tanto como obstáculos. Me gusta pensar que cada cosa que ocurre la puedes superar de alguna manera. Yo siempre he pensado que las barreras siempre son mentales, nunca físicas, no importa lo que se te presente. He tenido retos muy grandes, de los cuales algunos me siento muy orgulloso de haberlos pasado, por decirlo de alguna forma. La primera vez, por ejemplo, que protegí unas elecciones en un país, ese fue uno de los retos más grandes, sobre todo porque iban a ser muy atacadas y fueron muy atacadas. Nos hicieron todos los ataques de denegación de servicio que te puedas imaginar en esos momentos y aprendí muchísimo de todo lo que intentaban hacernos y de todo lo que nosotros implementamos como medidas de seguridad. Y por fortuna, de tantos ataques que tuvimos y tanto tráfico malicioso que recibimos, pues no tuvimos ni un solo incidente, afortunadamente. Ese fue uno de los principales. La primera vez que capacité al Servicio Secreto de los Estados Unidos, eh, mira, enfrentarme a esa gente cuando se presentaron, yo siempre acostumbro que a mis alumnos, pues yo me presento y luego les pido a ellos que se presenten. Y cuando me dicen la experiencia que tienen y lo que hacen, yo en mi cabeza dije, yo qué diablos hago acá, esta gente me va a comer vivo, porque eran gente con mucha experiencia, con muchísimo conocimiento. No, imagínate, no eran cualquiera, ya sabes la agencia donde estaban. Entonces, eh, tuve mucha preocupación, te digo la verdad. Yo dije, bueno, comencemos haciéndoles preguntas y con base en eso ya yo sé si hoy duermo o no duermo y qué tan enfermo me voy a sentir. Por fortuna, eh, era un grupo, pues al principio eran un poco distantes, la verdad, pues tú sabes que sobre todo la gente que ha sido militar en algunos países son bastante distantes. Entonces, no son como, digamos, tú sabes que a nivel latino nosotros somos mucho más cálidos, sonreímos más, somos un poco más dados a la gente, ellos son mucho más parcos. Entonces, digamos, censar el público por ahí no era tan fácil. Y lo que hice fue comenzar a hacer preguntas. Entonces, ¿conocen esta técnica? No. Ok, maravilloso. Entonces yo se las explico. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. Abran su máquina. Ta, ta, ta. Perfecto, la primera. Luego otra pregunta y otra pregunta, otra pregunta. Ya cuando comencé a ver que sí tenía cosas que compartir con ellos, ya me sentí mucho mejor, más tranquilo, por decirlo de alguna forma, y pues ya más confiado. Y fue un curso muy bonito, donde al final pues terminé como con alrededor de unos 12 nuevos amigos y gente que de una u otra forma pues eh, conoces, interactúas y no pierdes el contacto. Entonces ese fue otro, digamos, de los, no obstáculo, reto que enfrenté. En este mundo tú sabes que uno enfrenta retos día a día. Un reto, por ejemplo, es tratar de violar la seguridad, algo que no encuentras cómo. Cuando uno hace pruebas de penetración o estás en un red team o en un hacking ético, pues hay cosas que están muy bien aseguradas. Y entonces siempre te va a quedar una duda terrible, que a mí me queda y seguro a ustedes también, y es que cuando terminas la jornada te preguntas, ¿será que de verdad no tiene nada vulnerable o que simplemente yo no fui capaz de encontrarlo? Y alguien sí sea capaz de encontrarlo. Y esa es la preocupación terrible, ¿no? Pues cuando eres responsable, ustedes seguro también conocen empresas que venden una prueba de penetración haciendo un análisis de vulnerabilidades y dicen que eso es un pentesting, un ethical hacking, que hay por cientos, desafortunadamente. Pero lo que no ven es ese más allá. ¿Qué pasa si a tu cliente lo atacan y violan su seguridad y le roban la información? ¿Cómo quedas tú? O sea, el cliente te va a venir a preguntar, a ver, yo te pedí que me hicieras unas pruebas y me dijiste que estabas bien. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Obviamente es imposible detectar todo en una compañía, es imposible detectar todas sus vulnerabilidades, pero tienes que ser responsable con lo que haces. Entonces, eso es un reto para mí y para mi equipo permanente, ¿no? El hacer las cosas bien, el
el irnos a dormir todos los días con un grado de tranquilidad diciendo, hice todo lo que yo pude hacer, usé todo mi mejor conocimiento, investigué, hice lo mejor de mí, di lo mejor y no pude violar la seguridad, así que pues bueno, espero que otra gente no pueda. Esos son, digamos, de los retos que afrontas día a día. Hay muchos, ¿no? Hay muchos más. Algo bien interesante de tu perfil es que, bueno, muchos de los latinoamericanos, no quiero generalizar también para que no se haga mucha polémica, pero pues tienden a ser ciertamente pesimistas en el mundo de la ciberseguridad. ¿A qué me refiero con pesimistas? Como de, aquí no te van a vender eso, mejor ponte a vender garbanzos o ponte a vender fruta. O sea, la ciberseguridad no es para los latinoamericanos y eso como tal, aunque no lo creamos, pues ha creado un deterioro, también una falta de interés, una falta de profesionales y mucha pues migración a los Estados Unidos. Ya no hablemos tanto de este proceso de por qué la gente se va y esta fuga de cerebros, creo que queda bastante claro que la oferta económica es mayor, pero ¿cómo ves ya tú allá el mercado donde sí hay interés, sí hay un poco más de presupuesto, están interesados por las metodologías? O sea, ¿cómo es el desarrollo de una empresa ya en los Estados Unidos que tiene que ver con ciberseguridad? Hay buenas oportunidades, vas a estar buscando un proyecto y va a ser muy difícil de conseguir, pero es mejor pagado, o si hay más proyectos y quizá, digamos que estos estándares o frameworks, al ser un poco más requeridos por las mismas agencias, ¿qué tanto impacta esto en el mercado? Mira, es una tremenda pregunta. Realmente hay mucha oferta laboral, hay mucha escasez de profesionales o de expertos en ciberseguridad. De hecho, tú te puedes meter a páginas como Indeed, Monster Jobs, donde permanentemente hay ofertas para pentesters, para analistas de seguridad, incluso no necesariamente de un nivel alto. Hay lo que aquí se llama entry level, muchísimo entry level, donde incluso te ofrecen capacitarte. Y si ya vienes con una certificación o dos certificaciones, mira, te abren los brazos de manera inmediata. La principal barrera es el idioma, eso sí te lo digo, la principal barrera es el idioma, pero por ejemplo las empresas norteamericanas muchas veces incluso están dispuestos a darte un espacio de tiempo para que logres nivelarte en el idioma. De hecho he tenido pentesters, por ejemplo uno de mis pentesters se fue a trabajar a Google, ahí no pude hacer nada, no pude hacer nada, yo mismo le dije, loco, dale, dale, es una oportunidad valiosísima, así que mira, te va a ir genial y me alegro muchísimo por ti. Entonces, oportunidades laborales para personas que hayan comenzado en este mundo, miles, por miles, te digo la verdad. Hay una escasez tremenda de gente aquí. Eso sí, debe ser un profesional de calidad. ¿A qué me refiero con un profesional de calidad? Hombre, mira, no puedes conformarte con un poquito de conocimiento y ya, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque los delincuentes no se conforman con un poquito de conocimiento y ya. Ellos estudian mucho y se preparan bastante bien. Entonces, la lucha o digamos, sí, llamémoslo lucha o no lo llamo combate porque no llega a ese nivel, pero sí, digamos, la pugna o la puja entre los buenos y los malos es muy fuerte. Y normalmente los malos nos llevan ventaja. Y el que no crea, simplemente váyase a Google, busque noticias y busque Hackett. Y vas a ver cuántas compañías han hackeado solamente en esta semana, cuántas aplicaciones tiene que remover Android en su Play Store o iOS en su Apple Store, que son maliciosas y que tienen miles de descargas. Entonces, normalmente no es equitativo. Por eso se necesita gente de calidad, gente que quiera aprender, que tenga un buen nivel de conocimiento, que se haya preparado. Yo pienso que las oportunidades surgen para las personas que están preparadas para ellas. Entonces, me parece que las barreras, como te decía inicialmente, las barreras están en la mente de cada persona. Y si tú quieres trascender y crecer en este mundo, las oportunidades están dadas. Y como te decía, hay una comunidad que te va a abrir los brazos siempre en las compañías. Tengo muchas compañías que conozco. Nuestra compañía normalmente abre las puertas para oportunidades, o bueno, abrimos oportunidades para gente que de pronto no tiene tanto conocimiento en un momento determinado y entra como un junior. Y entonces este junior va recibiendo conocimiento de un senior y va escalando hasta que hay un momento en que, pues bueno, ya brilla con luz propia. Entonces, las oportunidades existen y mira, a nivel mundial hay escasez de profesionales, no solamente en los Estados Unidos, en Europa,
Canadá, en países que pues, hablamos de primer mundo, Inglaterra, Alemania, Francia, las oportunidades son muchísimas. Mi recomendación sería que al mismo tiempo que vayas estudiando temas de ciberseguridad y que hayas escogido un foco en lo posible, porque hay unas bases y unos, como decimos en los cursos, unos prerequisitos, ¿no? Debes conocer de redes. Ya sea que vayas a ser equipo azul o equipo rojo, debes conocer de redes, debes entender protocolos, debes entender que este CP, UDP y CMP, tienes que poder entender un sniffing, por ejemplo, que yo vi tu video de esta semana. Tienes que entender un Wireshark o tienes que entender un T-Shark, debes entender qué te está mostrando. No importa si vas a ser ofensivo o defensivo, debes entender cómo funciona un sistema operativo, al menos en la base. No me estoy diciendo que tengas que irte al kernel monolítico del Windows o al VM Linux y que lo puedas recompilar, que ojalá nosotros lo hacíamos en nuestro tiempo cada vez que querías instalar una tarjeta de red, pero deberías poder entender un poco cómo funcionan los sistemas operativos, entender lo que más puedas. Luego ya tomas un foco. ¿Quieres irte defensivo? Perfecto. Entonces dedícate a entender cómo funciona el malware, qué tipos de malware hay, cómo afectan los tipos de malware, qué es un malware polimórfico, qué es un oligomórfico, qué es un malware de multipartite, cómo afecta un MBR, qué es un malware de tipo LOLBIN, LOLBAS. Todo esto y ya te enfocas en equipo azul, analista de ciberseguridad, etcétera. ¿Quieres hacer pruebas de penetración? Perfecto. Entiende entonces cómo funcionan las herramientas que pueden afectar los protocolos de red y cómo puedes atacar un servicio, etcétera. Entonces debes tomar un foco y al mismo tiempo un idioma. Si de pronto en el país donde tú estás no ves oportunidades, que seguro las hay, pero obviamente, desafortunadamente, el pago probablemente sea mejor en otros países. Puede pasar, pero pues enfocarte también en el idioma que quieres aprender o donde quieres vivir y pues ir complementando tus estudios de esa manera. Al final vas a tener la capacidad de presentarte a una oferta laboral y probablemente quedes. ¿Por qué? Porque si yo soy, pues yo soy CEO de una compañía, pero si yo te voy a entrevistar a ti y tienes una de dos cosas, si tienes de pronto un muy buen idioma, pero te falta la parte técnica un poco, hombre, podemos apoyarte y que mi equipo te ayude a crecer técnicamente. Si vienes técnicamente muy bien, pero con un poco de falencia de idioma, también es subsanable. ¿Por qué? Porque ya tienes una de las cosas más importantes. Tienes un conocimiento técnico en tu propio idioma, no pasa nada. Incluso en pentesting hay cosas que no necesito tanta comunicación con los demás, necesito enfocarme en lo que estoy haciendo y ya. Entonces, lo del idioma se puede subsanar. Entonces, si logras hacer esto, muy probablemente tu panorama se va a ampliar enormemente. No podía estar más de acuerdo, querido David. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? De igual manera, un gusto tenerte acá. Mil gracias. Me gusta mucho lo que acabas de mencionar, me quedo con eso, porque a veces las limitaciones y los obstáculos están acá. Acá, correcto. Y más allá de eso, es el ser humano ahora, lo que pasa es que con todo lo que está aconteciendo diariamente, con esto, yo lo digo, estamos en un modo de ansiedad, en un modo que ya todo el mundo no quiere esperar ni 3, 4 segundos, tanta información que sale en estas redes sociales, que venden humo también. Entonces eso de alguna manera crea ansiedad e inseguridad en muchas personas, como que yo qué hago ahora, ya están haciendo esto, lo otro y demás, y a veces eso te desconcentra, te saca de foco. Me parece interesante que justamente lo que estás mencionando es volver acá, en la relación con vos, que aquí tenés que centrarte. Tu crecimiento, no importa cómo el mundo esté yendo, igual va a seguir avanzando. Claro, no te va a esperar. No te va a esperar. Y el tema de la preparación que acabas de mencionar, la preparación, porque dicen, este personaje tuvo suerte. Suerte, o sea, en realidad es el momento exacto y vos estabas preparado, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y la preparación es constante y demás, ¿no? Así que, bueno, comparto totalmente eso es lo que mencionás. Y yéndome un poquito por este lado, que estamos en esa línea, no tanto de ética, sino de que el otro día conversando con alguien, es lo que siempre digo en los podcasts, me gusta, mientras voy escuchando, me voy un poquito enrolando en lo que estás conversando, lo que nos comentás, y veo tu posición. Entonces veo que tenés el carácter para poder decirme de una manera cómo vos lidias y cómo haces cuando alguien te viene y te pregunta, no sé si lo han hecho, pero yo te voy a preguntar,
Ujú. ¿Cómo mantener la línea en la ética y de lo circunspecto que puede ser tu integridad como hombre, como ser humano, como profesional, cuando sabes que tenés de alguna manera o lo has aprendido tácticas de manipulación, tácticas o herramientas, como podemos decir, de saber persuadir y ingeniería social, porque bien sabes que estas, no te voy a llamar que son cualidades ni virtudes, para mí son técnicas. Conocimiento. Conocimiento o técnicas que se pueden utilizar. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿cómo te mantienes, no te voy a decir al margen, o cómo lo sobrellevas, o qué puedes decirnos al respecto, ya que me gustaría escuchar esa explicación de parte tuya, pero bien, me gustaría que sea bien personal, si no es mucho pedirte, No hay y problema. también de una manera para poder responder al público y a ciertas personas que siempre se cuestionan eso, y sobre todo a esa persona que me preguntó recientemente esto, y yo por eso quiero responderle de buena manera con alguien que tiene mucho conocimiento y sé que me va a dar una mano con esto. Claro que Vamos. sí, mira, es una muy buena pregunta y fíjate, ¿qué ocurre? Yo manejo mi vida o llevo mi vida con una enseñanza que recibí hace, hace un buen tiempo de mi suegro y una de mi papá. Te hablo primero de la de mi papá. Cuando yo era niño, mi papá me explicó, me contó que él había trabajado en una entidad donde él era auditor y él validaba que que se cumplían ciertos parámetros como la cantidad de objetos, etcétera, como en un inventario. Y me contó que alguna vez alguien le ofreció dinero para que mirara hacia otro lado, simple y llanamente. Y era mucho dinero. Yo era un niño, tenía 3, 4 años y en ese momento pues me pareció que era buena la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo a mi papá. Y entonces le dije, ¿y por qué no lo aceptaste? Y me dijo, bueno, el primero le pregunté, ¿no lo aceptaste porque alguien se iba a enterar, se iba a dar cuenta? Y me dijo, no, no. Entonces, ¿por qué no lo aceptaste? Me dijo, porque yo lo iba a saber. Y eso que como niño no lo entendí en ese momento con la profundidad que tiene ese mensaje, lo entendí algo después. Claro, tiene toda la razón. El punto no es que alguien te esté mirando, es que tú sabes que estás haciendo algo malo. Y eso complementa con algo que me dijo mi suegro una vez. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero básicamente la conversación llevó a que me dijo, cuando uno no sabe si lo que va a hacer es bueno o no, pues simplemente debería pensar si puede salir a la puerta de la calle y gritarlo al mundo. Si te sientes cómodo haciendo eso, no pasa nada, lo que estás haciendo está bien. Si no te sientes cómodo con que el mundo se entere, probablemente lo que estás haciendo no es tan bueno. Entonces, el hecho de que tengas un conocimiento no quiere decir que lo tengas que usar para el mal. Lo que planteabas tú ahorita, de que estamos viviendo una etapa, una época de la recompensa inmediata. Todo el mundo quiere la recompensa inmediata. O sea, nadie está interesado, muy pocas personas están interesados en lograr una carrera poco a poco, ir subiendo peldaños, alcanzando niveles, creciendo, porque eso es lento y requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Y aparte de eso vemos tantos espejos negativos, todas estas narconovelas, donde simplemente ves un tipo que no tiene ningún tipo de conocimiento y ya es millonario y tiene el Ferrari y Lamborghini parqueado, las modelos a su lado, etcétera. Y entonces desafortunadamente para la juventud eso es un modelo a seguir. No el modelo de la persona que se levanta todos los días como nosotros, madrugado, a coger un libro, a probar una máquina virtual, porque eso no tiene glamour, eso no es tan atractivo, digamos, desde el punto de vista fílmico. Desafortunadamente, hay que tratar de hacerle mucho contrapeso a esto y no es fácil. No es fácil porque qué es más agradable para una persona? Decirle, mira, con este conocimiento tú llegas y envías 1000 correos electrónicos en, no sé, imagínate, 20 minutos y con que caigan 2 o 3, pues ya tú puedes sacarte $500. Que eso es atractivo. Y es lo que pasa. Por eso es terrible. A que tú tengas que ponerte a estudiar y luego de eso convencer a alguien para que te contrate, ya sea una empresa o un tercero donde tú llegues con tu portafolio así chiquitito, una hojita diciendo, mire, yo puedo decirle si alguien lo puede atacar o no. Yo puedo decirle qué tan vulnerable es usted o no. Entonces te va a preguntar, ¿qué experiencia tiene? No la tengo, pero hago muchos capture the flag. Entonces, que te den esa oportunidad no es fácil. Que alguien confíe en ti y te diga, bueno, está bien, no sé por qué, pero voy a permitírselo, fírmeme un agreement, fírmeme un acuerdo de confidencialidad, no sé, y a ver,
muéstreme qué sabe hacer, muéstreme su gracia. Entonces, obviamente, es triste, pero no es fácil. Por eso, de nuevo, tienes que estar dispuesto a pagar una cuota de sacrificio, y esa cuota de sacrificio no siempre es pequeña, pero al final la logras. Si tienes ese foco, si tienes esa fortaleza mental de querer seguir adelante y convencerte a ti mismo, porque un poco rescatando lo que decías un poco distinto, es que básicamente el reto es contigo mismo. Mi reto hoy es que mi versión de mañana sea mejor que mi hoy. Y mi reto de hoy es que mi versión de ayer no sea tan buena como la soy hoy. Así que básicamente es ir creciendo día a día de alguna manera, con un poquito de conocimiento. No es que luego ya me tenga que aprender 5 lenguajes de programación distintos y hacer scripting. No, no, no. Es que tengas un conocimiento nuevo mañana, una nueva técnica, o que logres entender algo mejor. Es crecer un poquito, no entendiendo el crecimiento como que hoy tengo un Twingo y mañana tengo el Ferrari. No, no, no es ese. Ese no es. Es el crecimiento paulatino, el que al final te rinde un fruto, el que al final la gente va a valorar y el que te permite lograr una carrera, un nombre en este mundo. Entonces, no sé si de pronto contesté adecuadamente la pregunta. No, claro que sí. Magin, perdona. De hecho, perdón, que quiero agregar algo ahí. Claro. Totalmente de acuerdo, porque, y mira qué interesante lo que te voy a decir. Justamente porque lo que pasa es que ahora más, yo observando la situación en la que nos encontramos, por ejemplo, me dice alguien, mira, yo necesito trabajar ahora y necesito ingresos ayer. Yo, ¿qué sabes hacer? Ya, tengo interés, quiero hacerlo. Se descargó un cojonal, como decimos, de libro de PDF. Presté alguno de la misma manera y por eso le respondo por acá también, porque ya se lo he dicho y aprovecho. Y ahí también quiero que pensar de este comentario. A veces acumulamos información, Sí. PDFs, libros, y pensamos que ahí está todo, o nos bajamos videos, qué sé yo. Yo digo, ¿y la acción cuándo? O sea, tener Claro. 99% de intención, bro. ¿Dónde mierda está la acción? Perdón que lo diga, pero, ¿no es cierto? Es cierto. O sea, es si quieres cierto. resultados, no hagas lo mismo, cabrón, ¿no es cierto? Ahora, pero más allá de eso, no es que y al otro día. No. ¿No? Y ahora con la facilidad que tenemos para el acceso que tenemos, no tanto en videotutoriales y demás, es lo que uno mira, es lo que uno cuando está hueveando en esto, TikTok, lo que sea, lo que vos mirás te va a sugerir y va a estar todo el día, ¿no? Entonces yo te Sí. pregunto, y me Adictivo. gustaría engancharla, y perdón con mi compañero y esta intensidad, pero ya que estamos en eso, ¿qué harías vos para mitigar? Vos, David, ¿cómo mitigarías este tema de alguna manera o un ejemplo así? Es como un ejercicio para direccionar el contenido de los jóvenes, porque mira, separemos esto de que no, lo que pasa es que hay que conciencia, que concientizar, que esto, no, olvidémonos que eso no funciona. En otro podcast me acuerdo que hablamos sobre hay que sancionarlo, asustarlo. Ya, ok, pero tampoco funciona. Porque como la teoría al elefante, mientras más lo tironeas, más se troncha. No va a querer nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo, ¿qué propondrías vos? O cómo, o no sé, si te animás de alguna manera, como cómo direccionamos el contenido o la estupidez humana ahorita, porque estamos teniendo una turma de imbéciles que se viene, que nos quieren gobernar, y encima con esto de los alienígenas y toda esa vaina. Sí. ¿Te das cuenta? Es tan peligroso lo que están haciendo, porque una turma de imbéciles y de estúpidos lo están escuchando. Esto no es joda, o sea, no es nada. A mí me da miedo eso, mi amigo. Los jóvenes, lo que están ahora, no puedo decir todo, pero realmente lo que puede pasar, eso se va a pasar, o sea, es un caos total, ¿no? Entonces, ¿cómo me ayudarías a vos y a los demás y a los que nos están oyendo para poder de una manera no mitigar o ocultar una solución que sé que es muy difícil, pero es como un granito de arena y aporte para la humanidad, para todos? Caramba, mira, lo que dices acerca de la juventud que desafortunadamente está un poco descarriada actualmente y retomando de nuevo, ¿no? Esa inmediatez que todos quieren, ¿no? Que quieren la recompensa inmediata, es muy complicado luchar contra ello. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando a mí se me acerca una persona y me dice lo que tú me estabas diciendo, que esto es muy común, ¿no? Necesito el dinero ayer y pues ya estar preparado para estar recibiendo $100,000 al año de una sola. Y eso no funciona así. Yo le explico a la persona, primero que todo, que la ciberseguridad no es para todo el mundo.
Y por eso hablábamos al principio, digamos, de ciertos factores, ¿no? Como la cuota de sacrificio, el espíritu de sacrificio, el apetito de conocimiento que necesitas tener. Entonces lo que yo hago es tratar de guiarlos. Desafortunadamente te vas a encontrar, por ejemplo, yo tenía un grupo de mentoría donde ¿cómo comencé eso? Básicamente porque alguien dijo que para un grupo específico de personas, no voy a ser puntual allí, pero un grupo específico de personas no había oportunidades, porque esa es una frase muy común, no es que no tengo oportunidades, nadie me abre la puerta, nadie me ayuda, a nadie le importo. No, no es así. Siempre vamos a ver personas como ustedes, como yo, que queremos ayudar y que de forma desinteresada publicamos información que puede llegar a ser útil para el oído correcto. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a darles mentoría. Entonces dije, bueno, ustedes quieren arrancar en este mundo. Perfecto, arrancamos aprendiendo de redes. Entonces, yo con mi estupidez infinita estándar, llegué y dije, miren, aquí está el enlace, vamos a estar en sesión, eh, les voy compartiendo material, les compartí un par de PDFs livianos, no 500 páginas, no el libro de Fyodor, no, sino algo liviano, para que fueran entendiendo un poquito y que me llegaran ya con preguntas, ¿no? Para aprovechar mejor el tiempo y que ya estuvieran preparados. Comencé, mira, al grupo se suscribieron como unas 57 personas inicialmente, la efervescencia, ¿listo? Y dije, maravilloso, para que no pierdan ese calor, esa efervescencia, lo voy a hacer rápido. Entonces, miren, hoy es sábado, el próximo jueves hacemos la primera sesión donde yo voy a sacar de mi tiempo para sentarme con ustedes, darles una clase y pues que hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Adivinen cuántas personas se conectaron a la sesión. 2. Fallaste por uno. Fuiste muy amable. 2 personas se conectaron. Entonces, tristemente uno dice ahí, a ver, ¿de qué diablos me estás hablando? Yo no quiero decir las palabras correctas, pero ¿qué diablos tienes tú en la cabeza si me estás diciendo que no hay oportunidades, que nadie te ayuda, que nadie le interesas y personas decimos, ok, voy a sacar mi tiempo porque es lo más valioso que tienes, el tiempo. Es el recurso finito más valioso que tenemos porque no hay manera de recuperarlo. Ese minuto que ya pasó, no hay manera, mira, no hay forma de volverse en el tiempo. Si no, Stephen Hawking le hubiera funcionado su experimento y sabemos de qué estoy hablando. Entonces, no funcionó. Todavía no sabemos devolvernos en el tiempo. Entonces, el tiempo es el recurso más valioso que hay. Y lo llegas a dar por amor, por cariño, por tratar de hacer un mundo mejor y a la gente le importa nada, ¿no? Les importa un pepino. Entonces, tú dices, a ver. Entonces, desafortunadamente, tú tienes que hacer como un colador. Haces un filtro. Entonces, ¿qué hago yo? Yo comienzo a compartir información porque tampoco es darle la comida masticada a la gente. No funciona así. El conocimiento que ya te llega totalmente masticado, desafortunadamente no lo apropias y pega muy bien con lo que tú estabas diciendo. Vale, tienes 500 PDFs, nosotros somos acumuladores digitales. Yo lo llamo acumulador digital, yo soy un acumulador digital y estoy seguro que ustedes también. O sea, tendremos libros de hace 8 años. A mí me toca borrar cosas que son de hace 8 o 9 años que nunca las leí. Y dije, pero ya para qué diablos, si ya ni siquiera este ataque funciona, entonces ya para qué lo voy a leer. Pero de alguna manera algo leemos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues le entrego material a la gente para que se vaya preparando. Luego yo llego y les despejo dudas, pero yo no entrego la comida masticada. No funciona así. En nuestro mundo de ciberseguridad tú tienes que ensuciarte las manos del teclado, tienes que hacer que algo que te falle y resolver el problema y encontrarte con una librería que está dañada y tienes que cambiar un parámetro. Eso es lo que tú disfrutas y listo, te tiraste 2 horas resolviendo el rollo, sí, pero lo lograste resolver. Cuando te vuelva a pasar algo parecido, ya tú sabes por dónde es, ya tienes una idea más clara y adicionalmente la autorrecompensa de haberlo logrado. Esas metas pequeñas, ¿no? Ahora tú sabes, todo es metodología ágil y todo el cuento, que al final es lo mismo que, bueno, no me voy a opinar ahí, pero bueno, al final el punto es que metas pequeñas que te van ayudando a motivarte. Es una tontería también ponerte metas gigantescas, ¿no? Decir eso de que no, Python en 12 horas, ¿no? Entonces ya, curso intensivo, libro intensivo de Python y en solo 12 horas ya vas a ser un desarrollador. A ver, hay gente que es full stack y todavía no tienen conocimiento que uno diga, ustedes lo saben. Entonces, esto lo vas aprendiendo poco a poco, lo aprendes con la práctica, con la lectura, con el estudio, con el hacer. Entonces,
hago ese filtro. Entrego material, si veo que las personas lo estudiaron, lo leyeron, perfecto, doy conocimiento, comparto mi tiempo, luego entonces comparto más material, luego más tiempo y así la gente va creciendo poco a poco. Comienzas con un grupo grande, claro, terminas con 1 o 2 personas, pero ya es 1 o 2 personas que pueden cambiar al mundo. Entonces, para mí eso vale, eso lo vale todo. Sí, pues es ahora sí como dicen, llénate de conocimiento y estudia tanto que hasta termines soñando, ¿no? Lo que estudiaste. Claro, Claro, sí, y a veces soñando te ajá, encuentras la solución al problema que tienes. A veces sí. pasa, porque lo dejas no en RAM, sino lo dejas TSR, lo dejas Ajá. residente. Sí, hombre, de hecho una vez me tocó que como me empecé a clavar bastante en todo esto de la inteligencia artificial, llegó un punto en que soñé incluso hasta con Terminator, con Skynet y todo ese rollo. Wow, ya te dejaste llenar el coco de, claro. Bastante sobre ese tema. Pero bien, hablando y tocando un poco este tema de la inteligencia artificial, Sí. eh, ¿cómo ves todo esto? Por ejemplo, ya vimos Worm GPT, este tipo de este software, ¿no? Para Sí, hackers sí, que sí, sí. utilizan inteligencia artificial. Ujú. Pero tú, ¿cómo ves el futuro de la ciberseguridad con todos estos temas? ¿O qué predicciones tienes? Hombre, qué buena pregunta. Sí, mira, hay muchísimos LLC ya, los modelos de lenguaje grandes, que de hecho, yo lo explicaba en la conferencia, tú no necesitas ser un super hacker para crearlo porque hay muchas inteligencias artificiales pequeñas y modelos pequeños, tipo Llama o Vicuña o similares, que tú puedes alimentar con con los documentos que tú quieras, ¿no? Entonces tú le entregas los PDFs que tú quieras o la documentación que tú quieras y luego le puedes hacer las preguntas que consideres y con base en ese repositorio de conocimientos o en el dataset que le entregues, pues bueno, ya él te va a responder. Entonces, me parecía chistoso lo de WormGPT y hay muchísimos, no solamente el WormGPT, que hay muchísimas inteligencias donde cobran suscripción para entes maliciosos para que puedan hacer malware indetectable y todo el tema, ¿no? Entonces esto tiende a crecer. Y aquí viene un punto. Las personas tienen que decidir. ¿Nos vamos a dejar avasallar por los ciberdelincuentes utilizando mal un recurso que bien utilizado sería supremamente poderoso? ¿O vamos nosotros también a comenzar a aprender, a concientizarnos y a reaccionar adecuadamente ante una realidad, te guste o no? Y es gracioso todo el boom de la inteligencia artificial. Tú sabes que estamos en inteligencia artificial hace más de 18 años. No es algo nuevo. Listo, ahora se llama ChatGPT, pero la inteligencia artificial no es nueva y los modelos de aprendizaje no son nuevos, para nada. Que ahora los podemos llevar en un computador pequeñito y tal. Sí, perfecto, que antes no podíamos hacerlo de esa manera, te lo acepto. Pero las teorías y los modelos, esto no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos a la par de los ciberdelincuentes, de la gente que quiere hacer daño, o estás fregado. Porque al final, todas estas herramientas lo que hacen es automatizarles la delincuencia. Al final. Entonces, para un delincuente es muy sencillo automatizar. Yo le explicaba en la conferencia que pueden usar Zapier, por ejemplo. Entonces, un delincuente nada más tiene que usar la herramienta para que genere el malware. Luego, con el mismo ChatGPT, crea el correo electrónico. Luego con un plugin de ChatGPT tipo Zapier, entonces automatizas el envío del correo electrónico y tipo CRM, ¿no? Entonces esta persona cayó, entonces ahora le voy a reenviar este otro correo y pueden crear su flujo de trabajo de una manera impresionante y automatizan el delito, cosa que las empresas no hacen. Desafortunadamente las empresas no automatizan sus workflows, pero el delincuente sí. Obviamente es más fácil automatizar el del delincuente, acepto eso, pero por lo menos tienes que estar preparado para esta realidad que estamos viviendo y la realidad básicamente es que todas las herramientas que están a nuestra disposición también están a la disposición del delincuente. Y a veces el delincuente está dispuesto a invertir más que nosotros mismos porque al final a ellos se les va a redituar. El ROI, el retorno de la inversión, lo van a tener desafortunadamente. Entre menos preparados estemos, entre menos conscientes y entre menos importancia le demos al estar al día, al estar preparados, pues más rédito va a tener el ciberdelincuente. Entonces, tenemos una tormenta perfecta. Una cantidad de jóvenes muy capaces, muy inteligentes,
que desafortunadamente quieren utilizar esa capacidad y esa competencia que tienen para el mal. ¿Por qué? Porque quieren el retorno inmediato de lo que hagan. Trabajar 2 horas al día y ganarse los 100, $200,000 al año. Eso es lo que todo el mundo quiere al final. Facilidades de acceso a la información, que mal o bien, desafortunadamente, todo lo que nosotros publicamos, tanto usted, yo y tanto creador de contenido que hay, no voy a hablar de las calidades porque hay gente que uno dice, bueno, por lo menos lo intenta y ajá, vale. Y hay gente que produce unos contenidos maravillosos, no importa, creadores de contenido, que entregan información que para un ciberdelincuente es muy útil. ¿Ves? Donde un ciberdelincuente dice, así se crea un correo falso. Por eso es que me está fallando. Esto es un SMTP y así se crea un DKIM. Y fíjate, hay empresas que no tienen DKIM, no tienen firma para el DNS, nada de eso. Y el delincuente sí monta su dominio con todo, con SPF, con todos los mecanismos de seguridad necesarios para poder hacer llegar su correo electrónico falso. Entonces, si no nos ponemos al día y no comenzamos a entender que el delincuente sí se está preparando, que el delincuente sí está preocupado por estar al día en tecnología y que nosotros muchas veces no, estamos condenados a ser víctimas de los ciberdelincuentes. Entonces el llamado aquí es, a ver, no seas una víctima más, toma conciencia, toma el control de tu ciberseguridad, de tu ciberhigiene y vamos adelante. Y ten en cuenta, no necesitas ser un experto, un monstruo tecnológico para estar mejor preparado ante un ciberdelincuente. Es simple ciberhigiene, es hacer las cosas bien, es tener un poco de conciencia de lo que estás haciendo y entender el riesgo. Eso es. Sí, va a ser como diría Shakira, el cibercrimen factura. Mucho. Y pues, ahora está sí buena que esa, está buena esa, la voy a recordar. Y bien, pues a mí me gustaría preguntarte de tu libro. La verdad, se me hace muy interesante el concepto que manejas de la ciberhigiene. He llegado a computadoras que me piden a veces analizar y les digo, oye, ¿qué quieres que recupere? ¿O qué es lo que tengo que hacer aquí del ransomware? ¿O cómo empiezo mi cómputo forense? Y tienen un verdadero puerquero digital, así le llamo yo, porque no saben ni en qué disco duro está, ni en qué partición, tienen la base de datos, o sea, lo operan todos los días, pero a veces no hay una conciencia ni de dónde estás guardando las cosas, ni de ponerles una cierta etiqueta para que no se pierda. En fin, o sea, es un verdadero a veces relajo digital el que las personas empieza por el escritorio, ¿no? Desde que llegas a un escritorio de una computadora y ves que hay gente, que eso me da mucha risa cómo funciona esto en Latinoamérica, pero tiene sus escritorios bien bonitos, con sus florecitas, todo muy arregladito, muy limpio, pero ves su escritorio virtual en la computadora y todo lleno de iconos, uno arriba de otro, 1000 cosas en la papelera de reciclaje. Y esas cosas que se ve que no le dan ni un mantenimiento ni nada desde hace, ¿qué te voy a decir? 6 meses. Desde que la compraron, yo creo que la vuelven a formatear cuando la quieren vender y nunca más le hacen mantenimiento al equipo. Entonces, a mí me interesa mucho esto de la ciberhigiene, pero también que nos platiques qué más abarcas en tu libro y de manera personal, pues creo que cualquier profesional debería de escribir un libro. Yo espero estar en mi camino para realizarlo, pero es cómo encontrar también esa motivación y el tiempo, porque pues no es como que te vas a sentar 1 hora y en 1 hora vas a hacer un libro. No, ¿De dónde se saca toda esta motivación y energía? Y que nos platiques cómo fue ese proceso. Hombre, qué linda pregunta. Mira, la motivación para el libro viene desde que yo estaba mucho más joven. Siempre quise escribir un libro porque hay una frase muy bonita que dice que un hombre debería sembrar un árbol, escribir un libro. Hay algunas cosas que uno debería hacer. Y entonces pensé, ok, ¿cuáles son las preocupaciones que tengo día a día en mi trabajo? Veo que las personas no están conscientes de los riesgos y con unos cambios pequeños, con unos ajustes muy pequeñitos en cómo haces las cosas, podrías mejorar muchísimo tu nivel de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo lo transmito? ¿Cómo lo hago? Para mí, fíjate que el éxito yo lo defino no por la cantidad de dinero que tú tengas en el banco. Algunas personas lo pensaban de esa forma y es respetable totalmente, pero el éxito yo lo defino con la cantidad de personas que tú logres influenciar de manera positiva a lo largo de tu vida.
así sea una, por lo menos ya eso es algo, ¿ves? Entonces yo dije, ¿cómo trataría yo, cómo puedo compartir un conocimiento que es relativamente sencillo? Para gente como ustedes, mi libro realmente es lo que ustedes probablemente hagan todo el tiempo en su día a día, acerca de cómo navegan, lo que te fijas en un correo electrónico cuando lo recibes, qué miras para saber si es real o no, etcétera. Entonces dije, la mejor forma aquí es un libro. ¿Por qué? Porque primero que todo un libro es como un amigo, ¿no? Para mí los libros, de pronto digo una estupidez, no importa si se burlan, pero para mí un libro es un ser vivo. Entonces, ¿por qué es un ser vivo? Porque se puede comunicar contigo, porque te deja una enseñanza, porque está allí, lo vas a buscar y cada vez que lo lees, logras aprender cosas nuevas o ves cosas nuevas cada vez que tú lees un libro. Para mí, el dañar un libro es un sacrilegio. Entonces dije, hombre, los videos es algo bueno y logro llegar a mucha gente, eso es bueno, las conferencias son buenas, los webinars son buenos, etcétera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con niños en un colegio? Los niños no van a ir a mis conferencias. Mi canal de YouTube jamás lo van a ver. Ellos ven el canal de YouTube de un reggaetonero, de, no sé, de Shakira, de esta otra cantante que está súper pegada, la reggaetonera, tiene el cabello naranja, muy bella. Bueno, esta niña, no recuerdo cómo se llama, es bellísima. Dios. Bueno, ellos miran ese contenido. ¿Cuándo diablos les va a importar el contenido de un pendejo como yo? Jamás. Pero si de pronto yo llego, yo pensé, si yo le regalo el libro al colegio, pues quién quita que alguien de pronto diga, oye, cojamos en una clase y leamos un capitulito de este libro. Y de pronto tú logras llegar a esos niños y con que un solo niño en el mundo no sea una víctima de un ciberdepredador, para mí ya cumplió todo el objetivo, el esfuerzo. Mira, yo me demoré para escribir el libro alrededor de casi 8 meses, si no un año, para escribir el libro. Y es que te va a pasar cuando tú comienzas a escribir el tuyo, si ya comenzaste, probablemente ya lo vives, si no cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que tú comienzas con una idea y cada vez que vas escribiendo, tú dices, le voy a meter esto. Entonces es un nuevo capítulo, entonces lo voy a dejar para más adelantito. Entonces tú sigues escribiendo y luego paras. Luego lees lo que escribiste y tú dices, esto lo debí explicar de otra manera, entonces lo voy a corregir. Entonces llegas y lo cambias y le metes algo nuevo. Y así. Entonces hay un momento en que tú tienes que decirte, hey, a ver, si no paro y publico lo que tengo, no voy a presentarlo jamás, ¿no? Entonces, que la preparación no te dañe la ejecución. Entonces, eh, te va a pasar eso. Por fortuna, después de 8 meses y mucha paciencia de mi esposa y que tuvo la amabilidad de leer el libro, gente de mi equipo de trabajo, etcétera, que me recomendaban cosas, etcétera, logramos publicarlo. Y contiene lo mínimo necesario que yo consideré en mi infinita ignorancia de lo que debía tener una persona de conocimiento en ciberseguridad, como por ejemplo, cómo crear una contraseña robusta, que no sea tan fácil de romper. Primero, el no ponerla en un poste al lado del monitor, ¿no? Eso es también importante. El cómo navegar de manera segura, evitando todos los pop-ups, evitando ejecutar scripts maliciosos, etcétera, en tu navegador, no importa el que uses, pues qué complementos deberías instalar, qué plugins. Un capítulo específicamente orientado a niños y a papás para hablarles un poco del control parental, ¿no? Que increíblemente la gente a veces no lo conoce. Entonces no te imaginas cuántas personas en las conferencias me preguntan, oye, yo tengo un niño de 5 años, una niña de 8 y me preocupa que están en Facebook, imagínate, en Facebook. Entonces, explicar lo que es control parental, hablarles de las herramientas, mostrarlas. Entonces, el libro al final, si tú te das cuenta, es como una guía ilustrada de dónde hacer clic, porque esa es otra, ¿no? Cómo transmitir el conocimiento para una persona que de pronto no se siente cómoda con la tecnología. Para un niño no es un problema, un niño maneja la tecnología mejor que nosotros. Pero ¿qué pasa si es un padre que toma la vocería y decide ayudarle y orientar a sus niños? ¿Qué pasa si es, por ejemplo, no sé, el CEO de una compañía, pero es administrativo? Entonces yo traté de hacerlo de una forma donde simplemente fueras, hay que hacer clic, hay que hacer clic aquí, hay que hacer clic aquí y explicar un poquito la razón de ello. Entonces más una guía que cualquier otra cosa, tratando de cubrir los aspectos más importantes, ¿no? El correo electrónico, las contraseñas, la navegación, explicar qué es una VPN, cómo puedes cifrar un correo electrónico, ese tipo de cosas. ¿Que faltaron 1000 cosas en el libro? Por supuesto, claro que sí, pero pues traté de abarcar, digamos, lo más importante para evitar que seas, como dice en el libro, la víctima de un ciberdelincuente. Correcto.
No, perdón. Sí, ¿no? Ya. Sí, No, pensé que iba a Evo, pero mira, querido, ¿sabes qué? Ahorita que estás hablando de eso, ¿sabes qué se me vino en el tema del tema de hacer un libro o de realizar algo? Sí. Me acuerdo que los estoicos predominaban mucho el tema de hacer las cosas, ya eran de actuar, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pensás de la procrastinar Sí, claro. cuando no terminamos las tareas? Porque yo creo que este es algo importante que nos pasa a todos. A veces, por te doy un ejemplo, todo el mundo tiene sus métodos y demás, etcétera. Yo te voy a compartir uno súper cortito mío. Sí. Más allá de las rutinas y demás, me despierto, me levanto, hago X, Y, Z. No tengo un horario para levantarme, pero lamentablemente las cosas que dejaste o no terminaron, lamentablemente agarran y no te dejan tener un buen descanso, un descanso. Te van a morder. Exactamente. O si no, de pronto estás súper antes de dormir y te viene esa fuga de energía, perdón, esa fuerza, esa última fuerza. Sí. Te pones intenso y de ahí ya el bajón, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo quiero extrapolar ese concepto de procrastinación. Procrastinación, de no terminar las tareas, pero imagínate ahora en nuestro contexto, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque para otra persona no termina una tarea, ok, cuando sos empleado o trabajas para alguien o qué sé yo, no termina, se le acumula, etcétera, pero le da igual. Sí. Pero cuando es tuyo, porque normalmente nosotros que estamos en este mundo, en este mundillo, como dice The Book, más allá que trabajemos con una empresa para alguien o una consultoría, siempre estamos trabajando para nosotros en proyectos, etcétera, ¿correcto? Correcto. Y de una manera u otra, siempre vamos a tener tareas y cosas que queremos hacer, porque lamentablemente estamos en este mundo así, hoy por hoy, y estamos haciendo algo y de pronto estamos conversando, ahorita terminamos este podcast y vos nos vas a decir de una herramienta que se puede fusionar con Terraform y con Ansible, digamos, para hacer explotación y qué sé yo. Y ahí se nos va a quedar Inception. Mierda, una tarea más, ¿me entendés? Entonces ya, y uno agarra su editor de texto y número 533, hacer esto. Entonces, lamentablemente, y si vos mirás todos los días, o sea, te das cuenta, es jodido, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo puedo compartirnos o darnos algún tips? ¿Cómo has sobrellevado este tema? Porque con seguridad que te ha pasado, porque a veces, como acabas de decir, estoy terminando mi libro, pero acabo de leer esto y quiero agregar esto. Quiero colocar, correcto. Pues lo quiero colocar porque después, por ejemplo, entre paréntesis, estaba viendo a un personaje que seguimos bastante también, que iba a ir a dar una exposición. Entonces, todo el tiempo, como es creador de contenido y demás, él estaba hablando ciertas técnicas con IA, bla, 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 bla. Y el tema que sentí pena, porque yo me imagino la presión que sentí, la ansiedad, porque ella tenía todo su speech, todo el tema de la investigación y demás, y dijo, y tuvo que decir en las redes y demás. Lamentablemente, como todo va muy rápido y esto me jode, ya mi charla creo que ya es obsoleta, no sirve para nada, estoy emputado, creo que ya se dieron otras técnicas. De todas maneras, esto lo realicé en tal fecha, que claro, como así más o menos, ¿no? Porque te das cuenta, eso te jode, ¿no? Entonces, para nosotros, date cuenta, yo digo para los mortales, ¿no? Pero para nosotros, que nos cuesta bastante este tema de estar actualizado, o sea, es más jodido, ¿te das cuenta? Claro, si yo te pregunto, en ese concepto de las tareas que no terminamos, de las cosas que queremos hacer pero no podemos, ¿cómo te ha ido? Comentando un poco tu experiencia y si puedes dar Claro que sí. Mira, de hecho me está pasando, te cuento, te cuento qué estoy haciendo ahora. Estoy trabajando en uno de los cursos, yo desarrollo mis propios cursos, entonces me está pasando de que cada vez que creo que tengo un módulo más o menos listo, me doy cuenta y me acuerdo, oye, pero no metí esta técnica, entonces tengo que meter la técnica. Oye, no metí esta herramienta, entonces tengo que meter esta herramienta. Entonces ya me toca a veces forzarme a decir, ok, voy a dejarlo así por ahora, voy a adelantar y luego si me da el tiempo, pues voy metiendo lo nuevo, porque de lo contrario no puedes avanzar. Hace muchos años yo leí un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Es de Covey. No me acuerdo de todo el libro, pero sí de una parte muy importante, que es el cuadrante, donde tú colocas, por ejemplo, lo importante urgente, lo importante no urgente, etcétera, etcétera. No urgente, no importante. Y tú divides tus tareas
en ese cuadrante. Entonces tratas de asignarle la atención y el tiempo a esas tareas. Yo hago eso. Entonces, lo terrible es que todo esté solamente del cuadrante de lo importante urgente, ahí sí estaríamos muy graves, pero pues trato de dividirlo de esa manera y utilizo herramientas para poderme organizar, porque de lo contrario no va a funcionar. La memoria, desafortunadamente, no obstante, si la entrenas, pues reditúa, pero no es perfecta. Entonces, hay cosas que olvidas. Yo utilizo dos herramientas principalmente. Utilizo Notion, que me ayuda muchísimo para la parte de estructura de listados, de crear mi base de datos y decir, mira, por ejemplo, para los videos, por ejemplo, ustedes que crean contenido, solamente los que hacemos esto entendemos la dificultad de decidir qué diablos vamos a grabar la próxima vez, qué voy a presentar, porque hay tanto que quieres hacer que el escoger el tema correcto es un problema. Entonces, utilizo Notion para eso y utilizo Obsidian también para poder hacer mis mapas mentales. Entonces, eso me ha ayudado un poco para poderme organizar y bajar un poquito el nivel de procrastinación. No obstante, tengo un nivel de procrastinación. Trato de no tener mucho en backlog de cosas pendientes por hacer, pero pues me ha ayudado a bajar. Las dos herramientas es lo que tengo que usar. Es la única. No obstante, bueno, y otros complementos, ¿no? Como por ejemplo también al usar Mac, yo utilizo una de las herramientas que tiene el Safari, que es el Reading, que es para leer lo posterior. Entonces tú puedes seleccionar un tema puntual y te queda para tu lectura ligera, en teoría, digamos, para posteriormente hacerlo. Entonces, esas cosas son las que uso. Pero no es fácil, te digo la verdad. Aún así que me obligo y mentalmente, yo soy muy psicorrígido y soy de ese tipo de personas que cuando tengo una cosa en la cabeza, hasta que no lo logro sacar, no me siento mal. Y soy peor porque me da rabia y aún así tengo que hacerlo. Entonces, mi Y cabeza es es un puchete desastre. con uno mismo. Es que Exacto. esa perfección es la esclavitud contemporánea, bro. O Es sea, una no tiene. esclavitud terrible, No. permanente. Y el esclavista eres tú mismo, es lo peor. Pero bueno, ahí vamos. Sí, con herramientas te digo que lo sobrellevo. Sí, ¿no? Y luego, ahora que mencionas esto de la creación de contenido, ahora a las nuevas generaciones les encanta más que nada o consumen contenido en segundos, Sí, como TikTok, como sí, YouTube Shorts, etcétera. sí. Ah, y pues a nosotros que somos hackers y todo, nos gusta mucho el contenido, que sea 1 hora y media, no importa, 1 hora, no importa, etcétera. No importa el tiempo para nosotros. Pero ¿cómo tú como ahora sí creador de contenido en YouTube sobre hacking, ciberseguridad, cómo te adaptaste ahora a estas nuevas plataformas como TikTok y YouTube Shorts? Caramba, con una dificultad horrible, te digo la verdad, porque Hacer ustedes lo contenido en saben. segundos. Es horrible, es horrible. Mira, ahora me toca hacer shorts. Tengo una persona en mi compañía que es community manager, slash editor, slash, varios slash, que, que me ayuda, digamos, a decirme, mira, en las redes hay que hacer X o Y o Z. Entonces me dice, ahí tienes que hacer un short. Pero ¿cómo diablos voy a explicar eso en 20 segundos? Yo no puedo hacer, o sea, lo que pasa es que tú sabes que en nuestro mundo las cosas tienen que quedar bien explicadas porque hay mil formas distintas de malinterpretar algo o de malentender algo. Entonces, y encima que las herramientas que usamos tienen 40.000 parámetros. Es como tratar de enseñar en EMAP en un short. Entonces, eso no va a pasar, porque digamos que lograste explicar, no sé, en 5 o 10 minutos lograste explicar parámetros. Bueno, ¿y dónde dejas el lenguaje, el learning script y los scripts en EMAP? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, para mí es terrible, te digo la verdad, pero me ha tocado. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la guerra de la atención. Entonces entras en la disyuntiva, o hago eso o simplemente no llego al público de ninguna manera. Tristemente, fíjate que me ha tocado cortar los tiempos de mis videos porque yo antes, por ejemplo, mostraba una explotación de Hackthebox. Ya no lo hago porque una explotación bien hecha, explicada, me tomaba 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Porque tú llegas y dices, a ver, aquí voy a utilizar, no sé, Limpis. ¿Qué diablos es Limpis? Bueno, Limpis es una herramienta que me permite tratar de hacer una escalación de privilegios corriendo mucho de script. Tengo que explicar qué diablos es una escalación de privilegios. Y yo no quedo tranquilo si no explico qué es horizontal y qué es vertical.
O sea, ¿me entiendes? Así de loco estoy. Entonces, no me es fácil para ciertos temas llegar a explicarlo en un espacio tan pequeño si quiero quedar tranquilo conmigo mismo. Y me pasa, te digo la verdad, que a veces uso todo el tiempo que yo creo para poder explicar algo y cuando termino el video digo, se me olvidó. De hecho, ayer me pasó. Estaba creando un video sobre FFUF y se me olvidó explicar recursión. Entonces, diablos, que me toca, me toca crear otro video para poder explicar la bendita recursión. Entonces, para mí es terrible. Entonces, fíjate, yo antes no había querido incursionar en TikTok. Fue por nuestro editor de contenido, me dijo, ¿ya te abrí cuenta de TikTok? Y yo, pero ¿qué diablos de TikTok? Entonces, bueno, entonces ya coge y hace shorts de las cosas que yo hago y cosas graciosas. Y entonces me decía, hay que llegar a un público más joven. Entonces yo le decía, ¿qué quieres? Que salga con una peluca, haciendo gestos. O sea, yo eso no lo voy a hacer. La verdad, me da pena, pero no es que yo sea muy serio, simple y llanamente que me siento ridículo. ¿Me entiendes? Entonces, salir, hola amiguitos, ¿cómo están? No, hermano, yo no me siento bien haciendo eso, ¿me entiendes? Entonces, al final, para mí fue terrible también que estos videos largototes que tú dices, bueno, esto va a pegar, con esto la voy a romper, 100 vistas. Y las vistas, 5 minutos. Mira, yo hice uno de entunelamiento que yo dije, mira, después de esta vaina a la pared, porque expliqué el entunelamiento y dije, bueno, mira, es que, o sea, para nuestro mundo, el que tú logres meter un protocolo dentro de otro protocolo y que tú logres meter lo que se te ocurra dentro de una conexión SSH, loco, esa vaina es chévere. O sea, eso es bacanísimo. Y yo dije, con esto la rompo y expliqué como 3 herramientas de entunelamiento y lo mostré en detalle, pim, pam, pam. Yo dije, con esto la rompí. O sea, después de esta vaina a la pared, 100 vistas. Y tú dices, ¿qué diablos? Entonces ahora, fíjate, te lo cuento más chistoso aún. Yo dije, a ver, voy a innovar. Entonces voy a hacer videos de hardware para hacking. Entonces, porque fíjate que el video que hice con el Flipper Zero estuvo chévere, pero tal vez fue por el boom, porque cuando, digamos, no se conseguía o tal. Entonces sí, pegó bien el de Flipper Zero. Pero yo dije, hombre, no tienes que gastarte una millonada porque es que, a ver, no es barato. Probablemente para ustedes que están trabajando todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues conseguir un Flipper Zero no es mayor cosa. Pero para una persona que está arrancando, no puede conseguirse un Flipper Zero, te toca conseguirte un MCX o que también es genial. Entonces dije, hombre, voy a mostrar hardware para hacking. Entonces comencé, creo que el primer video de esos que hice fue no, el DigiSpark fue hace 8 días que se publiqué antes, creo que fue, el ESP 8266 para hacer hacking de Wi-Fi, de autenticar y tal. Y dije, con esta vaina la rompo. O sea, un dispositivo que me cuesta menos de $20 y puedo hacer unas cosas que son geniales. No, mira, ha tenido como 1000 vistas, una cosa así. Dije, bueno, vale, entonces de pronto vamos a hacer otra cosa, un Robert Ducky cuesta 70 y algo de dólares, entonces yo voy a mostrar que con un hardwarecito de $7 tú puedes hacer lo mismo. No, tampoco, tampoco pegó. Monté mi videito del DigiSpark y tal, no, tampoco pegó. No pegó como uno quiere, ¿me entiendes? O sea, sí, 1000 vistas, pero a ver, yo tengo 50,000 suscriptores. Y si ustedes como creadores de contenido saben que tú tienes X suscriptores, pero realmente eso es el 20% de tu público. O sea, la gente no se suscribe. La gente consume tus contenidos, pero no están suscritos. Yo no entiendo el por qué. Entonces, decidí, yo creo que este viernes voy a cambiar la película, ya no voy a hacer hardware hacking, voy a haré otra cosa. Una herramienta, o sea, tiene más efectividad que yo llegue y muestre una herramienta en 7 minutos, que es el tope de atención de mi público. De 6 a 8 minutos es el tope máximo. Mucha gente me dice, cuando yo lo explico en los videos, me dice, no te preocupes, los que queremos tu contenido, los que nos gustan, no nos importa que demores 3 horas. Sí, lo agradezco muchísimo y los quiero muchísimo, los llevo en el corazón. Pero desafortunadamente, pues tengo que tratar de llegar a más público, ¿me entiendes? Porque es que al final, si no, YouTube va a llegar un momento en que me cierra tanto, y ustedes seguro lo han visto, si tus contenidos no se están viendo, pues los recomiendan menos y menos y menos. Entonces es un círculo vicioso al final que no lo ve sino tu familia. Entonces, y no tengo mucha gente en mi familia, así que estaré muy fregado.
Entonces me va a tocar cambiar, cambiar lo que voy a hacer. Y no sé, este viernes será de una herramienta de, no sé, de fusing o de, no tengo ni idea, la verdad, qué diablos voy a hacer. Y hay videos que venderían mucho, pero no puedo hacerlos porque es que no puedo enseñarle a un delincuente más allá de lo que ya hacemos, ¿no? Porque es que, a ver, uno podría enseñar a hacer un phishing perfecto, claro, un malware perfecto, indetectable. Fíjate, yo tengo una conferencia que está pública, lo que pasa es que como no tiene un nombre tan atractivo, pero ustedes sí lo van a entender de una, ahí explico cómo hacer ANSI bypass como de 5 o 6 formas distintas. Entonces, esa es chévere. Tengo una conferencia donde enseño como 15 técnicas distintas de ataques a Wi-Fi. Ni siquiera, es el video más, es uno, mi video más visto es el de ataques a Wi-Fi. Es el más visto de todo mi canal, el que más le gusta a la gente. Pero tengo una conferencia que dicté para una universidad que está pública en mi canal, donde expliqué más técnicas, pero la gente no lo encuentra porque dice, es una conferencia, esta vaina dura mucho, entonces no. Entonces, ahí estamos a salvo. Pues no sé, es terrible, te digo la verdad. Ya iba a finalizar con mi última pregunta, pero antes que nada, pues también haré un comentario al respecto. Creo que es bastante valioso porque, pues como creadores de contenido, finalmente tenemos la palabra ahorita en todo esto. Sí, es muy lamentable, pues el hecho de que las nuevas generaciones capten la atención de menos, pero lo mismo que pues nosotros hicimos como estrategia también en la jaula del nube es de pues también nos vamos a TikTok, la gente que lo quiere en audio, o sea, hemos notado una polarización de no son los mismos que te ven en YouTube, que los que te quieren Cierto. ver por Twitter, que Esa los es que otra. entran al Facebook, o sea, se ha vuelto un verdadero guacamole, como yo digo yo, de las redes sociales, incluso muchas con suscripciones, ya de que, por ejemplo, en Twitter, si no tienes la suscripción, realmente no puntean a veces mucho tus tweets. Yo tengo Totalmente de acuerdo. suscripción de pago, pero Nos pasa. no, a veces no todo el mundo ni todos los equipos de trabajo al 100% pueden tener suscripciones de todas las cuentas para No, estar no, no. posicionando el contenido. Entonces, realmente sí es algo que afecta y más si le agregas que yo, por ejemplo, acabo de hacer el video, uno que hice de cómputo forense, luego noto el nivel de, a veces tengo suerte de que algunos empiezan como a viralizar o mover un poco más rápido. Qué bien. Este que hice de introducción al cómputo forense, lo acabo de hacer Ajá. hace como 2 días, y pum, rápido tenía como 100, 200 likes orgánicos, no fueron Súper. de los bots rusos, Sí, sí, sí. totalmente orgánicos, y agarro y veo que en ese momento, como dicen, o sea, cuando ya no es una cosa es la otra, cierta envidia, no sé ni de quién, porque te mentiría al 100%, agarran y reportan el video que porque es contenido que puede dañar a los niños. Me ha pasado. Cuando veo que hay contenidos ahí medios eróticos y ahora sí que bastante fuertes en redes sociales como Twitter, ya ni siquiera banea contenido que es bastante fuerte Explícito, sí. a nivel pornográfico. Entonces, pues es bien lamentable como que yo así de yo que estoy dañando a los niños. Y lo noto y en mi equipo de marketing y me empieza a decir como, pues pasó eso, digo, ya ni se molesten, esa de seguro es un hater, es la ahora forma más automática de poder desacreditarte o hacer que no vaya hasta sus objetivos, tu trabajo, pero pues ahí me vale cacahuate. Yo por Sí, eso lo que he intentado hacer es la perseverancia en las redes sociales, o sea, si me baneas de YouTube, me podrás consumir en audio o me podrás consumir en correcto. alguna otra plataforma, o En sea, Vimeo o en algún claro, otro lado. Correcto. Sí, y apuesto totalmente de acuerdo. muchísimo y en esa parte también comparto contigo y no solamente eso, pues te invito a que no decaigas y te motives. Yo obviamente sí he acortado mucho más mi contenido, ya hago ¿Te ha videos como tocado? de 20, 25 minutos, estoy haciendo también eso de acortarlo, pero tampoco quiero llegar, la verdad, a simplemente por el clickbaiting No, el clic de, como dices tú, ponerme un sombrero, decir que la máscara de Anonymous, decir que esa es la que les me voy a falta. sacar el correo en un segundo y que me Sí, manden todos los exacto. WhatsApps porque voy a andar hackeando a los exnovios gratis. Y te lo juro que me llegan, pero 1,000,000 y hasta me llenan de spam la cuenta. Pero a veces, Claro. como dices tú, hay personas que no nos sentimos cómodas con esa forma de atraer la fama o la atención y creo que eso es bastante ético de tu parte. Y ya por última pregunta, antes de haber dicho esto, es, pues, ¿qué haces cuando no estás ni hackeando, ni pentesteando, ni haciendo la de docente? Debe de haber alguna especie de hobby o alguna forma de relajar tu mente. Compártenos un poquito qué hobbies tienes. Mira, tengo varios, te digo la verdad, y te van a parecer bien raros. Mira,
Me gustan, me gustan las estampillas. Colección estampillas, me gusta, porque pues básicamente las estampillas son la historia de un país reflejada de una manera gráfica. Entonces, para mí son muy bonitas, me gustaban desde muy niño y tengo una colección aceptable. Me gustan de las estampillas. Eh, Me gusta caminar, me gusta salir a caminar, me encanta la naturaleza. Entonces trato de salir con mi esposa a caminar y en lugares donde haya árboles, donde haya sonido de pájaros, eso me encanta hacer eso, me encanta hacer esas caminatas con ella. Me encanta leer, no temas de los nuestros, no. Cuando ya es el me time, el tiempo para mí, entonces ya me gustan libros tipo, soy un ávido consumidor de Sherlock Holmes, que me los conozco todos. Me gusta ese tipo de literatura de investigación, de tipo Hércules Poirot, o tipo Agatha Christie, ese tipo de cosas, me parece chévere porque me ayuda a desconectarme. Me, me, Me relaja muchísimo ese tipo de lectura. Me gustan muchísimos autores, tipo, por ejemplo, me gusta JJ Benítez, tiene ciertos libros que me parecen muy interesantes, sobre todo la parte arqueológica, me parece muy, muy bueno. Entonces, digamos que esos son de mis pasatiempos, el leer, caminar, las estampillas. También me gusta la electrónica. Para mí es relajante jugar con mi Arduino y hacer cosas. Por ahí verás atrás algunas cosas de las que uso. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo unos drones, estoy haciendo un dron para hacking. Entonces, estoy metiéndole cositas, por ahí van a saldrán los videos. Y ese tipo de cosas, eso es lo que hago, digamos, como en mi tiempo libre. Bien, pues muchas gracias, David. Sin duda, ahora sí que ha sido un agasajo tenerte por aquí en la Jaula del Noob. Muchas gracias a No, todos en casita. Nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue La Jaula del Noob. mil gracias. Abrazo gigante.